Buenos días, bienvenidos a todos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos que, bueno, pues en esta ocasión vamos a tratar un tema muy bonito. A mí me gusta mucho porque últimamente hablamos mucho de propósitos y de engagement, de ambas cosas. Estamos en tiempos en los que lograr el compromiso, lograr ese vínculo emocional de los trabajadores, los empleados con sus empresas, nos cuesta un poquito más, a pesar de que tenemos los miembros para hacerlo, porque como os decía, hablamos de propósito y el entorno nos obliga a hablar de propósito. En esta sesión lo que vamos a ver es cómo dos empresas que conocemos muy bien, están introduciendo en su estrategia corporativa ambos mensajes y cómo están viendo que trabajar la RSC hacia afuera implica trabajarla primero hacia adentro, porque supone convertir a los empleados en factores activos del cambio, en darles un rol activo y protagonista en ese cambio. Quiero dar la bienvenida a nuestros ponentes de hoy. Paso a presentarlos. Primero estará con nosotros Sherezade Miletic, es directora de Desarrollo de Recursos Humanos y RSC de Elite de Fujitsu. Bienvenida, Sherezade, que además sois los ganadores, flamantes ganadores de nuestros premios SCS del año pasado. Buenos días, muchas gracias. También vamos a tener con nosotros, bueno, alguien que es repetidor, porque Alberto Huertas, responsable de Administración de Personas, Compensación y Beneficios de Elena Filú, ya ha estado con nosotros. Bienvenido, Alberto. Hola, buenos días. Le acompaña también de Elena Filú Teresa Martín, responsable de RSC. Bienvenida, Teresa. Espero que esta primera vez también sea agradable para ti. Buenos días. Y por último, pues la empresa que hace posible esta sesión, que está representada por Guillermo Sánchez, Country Manager de Betterfly, hasta hace nada conocida como Flexo. Bienvenido, Guillermo. Tú ya nos conocemos. Muchas gracias. Sí, nos conocemos ya bastante. Estupendo. Pues yo para empezar, esto no va a ser un webinar en el que tengamos una presentación corporativa de qué se está haciendo en cada una de las empresas, sino lo que queremos es establecer un pequeño diálogo en el que, por supuesto, os animo a participar a través, como siempre sabéis, de la opción de preguntas y respuestas, pues para conocer de verdad ese alma que tienen las dos compañías, porque cuando hablamos de propósito, RSC y atracción de talento y de engagement, hablamos de alma, siempre hablamos de alma. Y hablamos de otras cosas, por supuesto, pero primero del alma. Entonces, voy a empezar yo con unas preguntitas para empezar a conocer, pues eso, qué se está haciendo. Y en primer lugar, vamos a lo práctico. Sherezade, ¿qué iniciativas tenéis puestas en marcha tanto desde la perspectiva social como ambiental, en las cuales, por supuesto, pues participan vuestros empleados? Pues fíjate, yo diría que todas las iniciativas nosotros las tenemos enmarcadas en proyectos más grandes, bien en proyectos formativos y de desarrollo o bien porque están integrados en alguno de nuestros pilares de la RSC, ¿no? Como tú dices de ir a la practicidad, pues te voy a ser muy práctica, ¿no? El primer ejemplo que yo te puedo poner de algo que salió de una iniciativa de los empleados es el euro solidario, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en un proyecto que era mucho más grande, era un proyecto formativo, ¿no? Que nosotros lo llamamos en su momento Rumbo al 2020. Esto era un proyecto formativo destinado a profesionales que habíamos identificado con potencial. Y entre las muchas acciones que hacíamos, pues teníamos grupos de trabajo para que propusieran iniciativas. Bueno, pues ahí se hizo esta propuesta, ¿no? de lanzar el euro solidario. Llevamos ya como unos 4 años, ya se ha implementado dentro de lo que es el hacer habitual de la compañía. De hecho, las nuevas personas que se incorporan ya está el proceso definido de modo tal que ellos pueden voluntariamente decidir si quieren donar ese euro solidario. Al final de año la empresa lo que hace es que compensa o duplica la misma cantidad que hemos aportado los empleados, pues la duplica la compañía y luego se invierte en una organización, en una ONG, ¿no? Pero luego tenemos otra serie de grupos de trabajo, ¿no? Que están creados en torno a todo lo que son los pilares del RSC, ¿no? Donde la gente de manera voluntaria, cada uno de los empleados, pues decide en cuál de los pilares le gustaría participar. Nosotros tenemos el pilar de diversidad e inclusión, por ejemplo, pues se realizan acciones durante todo el año en diferentes momentos, diferentes jornadas, Día de la Mujer, Día de la Niña en la Ciencia, ahora estamos en el Día de la Niña y la Ciencia, por ejemplo, y todo eso está organizado por los propios empleados que de manera voluntaria dedican su tiempo a elaborar este tipo de acciones que tienen dos vías de impacto. Tienen la vía de impacto a nivel interno, pero también la vía de impacto a nivel externo, ¿no? Porque lo que buscamos es también poder influir, ¿no? en la sociedad. Y para ello, bueno, pues trabajamos con
con herramientas colaborativas, el Yammer, el Teams, etcétera, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos otra acción que estamos lanzando que está muy enmarcada en el pilar de los derechos humanos, ¿no? Entonces hay un grupo de colaboradores que se ha puesto ahí las pilas y han diseñado ya todo un plan de acción a lo largo de todo el año, en donde lo que buscamos es generar una mayor conciencia, ¿no? de cuáles son esos derechos humanos, los 30 derechos humanos de las Naciones proclamados por las Naciones Unidas, y lo que van a hacer ellos es trabajar en la línea de cómo comunicar y cómo impactar en el resto de los empleados, aportando no solamente información, sino también pues algunos eventos que tienen que ver pues con juegos, con dinámicas, etcétera, ¿no? De modo tal que tú estabas diciendo al principio, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con la solidaridad o con el hacer acciones, ¿no? que reviertan a la sociedad, parte en principio de qué es lo que podemos hacer desde dentro, ¿no? Para desde dentro poder aflorar hacia afuera, ¿no? Entonces tenemos más espacios en los cuales pues también los empleados pueden compartir diferentes acciones en un espacio que nosotros hemos denominado foro, ¿no? Y en ese espacio pues cualquier persona de la organización puede elaborar una acción formativa que, como estábamos diciendo al principio, ¿no? Todo se graba para que el que no lo pueda participar en el momento en el que se está realizando, pues lo pueda ver luego posteriormente y alimentarse, ¿no? De la información y de las propuestas que hacen otras personas. Ahí te podría decir como dato, ¿no? Por ir a la practicidad, pues ya tenemos como unos 170 vídeos grabados por empleados, ¿no? Hemos hecho más de unas 64, entre 65 y 70 sesiones en diferentes canales temáticos, con rutas de aprendizaje, temas técnicos, temas de diversidad e inclusión, temas de solidaridad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, otra acción muy concreta tiene que ver con lo que estamos haciendo para fomentar las carreras STEM en los coles. Claro, todo esto lo hacemos gracias a que nosotros somos profesionales técnicos fundamentalmente, el 90% de la población, pero mujeres somos pocas también, ¿no? Entonces las pocas que tenemos pues aportan de manera voluntaria un poco su experiencia y las decisiones que han tomado para influir, por ejemplo, en las niñas que están ahora tomando sus decisiones de hacia dónde van, ¿no? Y estas son unas cuantitas que te cuento para dar paso a mis compañeros también. Fíjate, Sergio, de que justo ayer yo escribía una noticia sobre el valor que está adquiriendo la formación en torno a los temas de diversidad, inclusión, sostenibilidad, y añades algo, yo creo que también reseñable, y es que en esa formación se implican directamente los empleados. Al final yo creo que tenéis un mix muy interesante que mezcla los modernos dirían los drivers necesarios, bueno, pues distintos inputs que hacen que la rueda gire de manera completa, ¿no? Me parece, quería destacarlo porque me parece muy interesante. En vuestro caso, Alen Aflelu, Teresa, ¿cuáles son las iniciativas de las que os sentís más orgullosos y los que más también orgullosos se siente vuestra plantilla? Bueno, pues en nuestro caso, en Alen Aflelu, la verdad es que la acción social forma parte de nuestro ADN, porque nosotros desde 2007 contamos con una fundación corporativa a través de la cual realizamos múltiples acciones solidarias en las que siempre ponemos el foco en satisfacer una necesidad social, pero buscando además involucrar y hacer partícipes a nuestros empleados, ya que al final ellos son los que hacen nuestra compañía ser la que es. Pues dentro de las iniciativas que realizamos se encuentran, por ejemplo, la campaña que llevamos a cabo en colaboración con Cruz Roja, en la que ópticos optometristas de nuestras tiendas, porque bueno, para todos aquellos que no nos conozcáis, nosotros somos una compañía de óptica y audición, y bueno, pues hacemos esta colaboración con Cruz Roja, en la que los empleados de nuestras tiendas revisan de manera gratuita la vista a personas en riesgo de exclusión social y luego les donamos las gafas graduadas que necesitan y que tanto les ayudan en su reinserción social. También realizamos, por ejemplo, acciones en Navidad en las que nuestros empleados compran regalos a niños de familias sin recursos para que puedan disfrutar pues, con ilusión de estas fechas tan señaladas. O concretamente, por ejemplo, una acción que nos encanta especialmente es una que se llama El desierto de los niños. En esta acción
Todos los años, empleados de nuestra compañía viajan a los lugares más recónditos del desierto de Marruecos y gradúan la vista a personas que jamás han tenido acceso a este tipo de servicios. Aquí nuestros empleados se encuentran con muchas personas que están prácticamente ciegas debido a la alta influencia del sol y a la falta de cuidados. Esta iniciativa es muy emocionante tanto para Flelú como para nuestros empleados, ya que ellos allí en el terreno ven, palpan, sienten cómo cambian la vida de estas personas que gracias a los cuidados que les damos pueden en algunos casos volver a trabajar o volver a simplemente algo tan importante como volver a ver la cara de su familia. Y estas más enfocadas en el ámbito social. Últimamente ya hemos empezado también a trabajar en línea con una estrategia de RSC que estamos desarrollando, acciones medioambientales, como por ejemplo este verano pusimos en marcha una acción en la que durante todo el mes de agosto, por cada gafa que vendíamos, recogíamos el equivalente en peso a 5 botellas de plástico del mar. Y esta acción, la verdad que fue preciosa porque se convirtió casi en un juego entre nuestros empleados, ¿no? Estaban súper motivados a vender, porque ellos mismos iban sintiendo el efecto que esto causaba, ¿no? Y fruto de todo este compromiso que generan los empleados, de esta ilusión, de esta motivación, ¿no? Venga, ¿cómo contribuyo yo con mi trabajo? Que ellos lo iban viendo, conseguimos limpiar durante este verano 3 toneladas de residuos del mar Mediterráneo, 3 toneladas que son suyas, ¿no? Son gracias a la contribución de cada empleado. Así que bueno, la verdad es que realizamos muchas acciones y bueno, y otras que seguiremos poniendo. Fíjate que yo lo pienso como empleada, ¿eh? Si fuera empleada, lo que en ambos casos apreciaría mucho es que no tengo excusas, porque mi empresa me ayuda a hacer algo que en mi día a día posiblemente quiero hacer, pero no encuentro el momento de hacerlo. Y es algo que de verdad me satisface un montón. Así, yo como empleada lo vería así. Ahora, claro, vuestros empleados, esto tiene que servir para generar engagement. En tanto Sherezade como tú, ¿me podéis decir de qué manera de verdad habéis visto que esto tiene un impacto en esa vinculación del empleado con vuestras organizaciones? Pues mira, si quieres Sherezade, si empiezo yo. quieres, sí. Sí, si quieres empiezo yo. Hombre, yo creo que realmente cuando nosotros estamos hablando de que queremos impactar y queremos influir, ¿no? Y hacer una transformación en la parte más social con esas iniciativas solidarias y tal, en realidad hay una transformación que se produce simultáneamente, que son en las propias personas que voluntariamente están participando en cualquiera de las acciones que nosotros tenemos implementadas, ¿no? Porque tú dices, ¿cómo afecta? Pues fíjate, yo creo que afecta fundamentalmente en el grado de bienestar, en el grado de felicidad que tienen las personas que participan, porque es que el participar en todo este tipo de acciones además permite adquirir y reforzar una serie de competencias que a lo mejor de otra manera pues no las podrían poner en valor o no podrían aflorarse, ¿no? Y eso pues ¿qué es lo que hace? Que mejora también lo que es su propio desempeño, ¿no? A la hora de poner en valor pues una serie de habilidades o de conocimientos que de otra manera, como decía, pues igual no lo podían hacer, ¿no? Además, yo creo que genera esa parte de engagement, ¿no? Que estabas comentando, porque fíjate, están comprometidos con un proyecto, con diferentes proyectos, ¿no? Cada uno con tal, pero que tienen algo en común con otras personas de la organización. Fíjate que nosotros somos 2000 empleados. Entonces, claro, conocernos todos es como muy complicado. Entonces, solamente te puedes conocer si tienes algo que te une de alguna manera a conocer a otras personas, ¿no? Hoy mismo, por ponerte un ejemplo muy concreto, pues una de las personas que está trabajando en Zaragoza, pues resulta que participa en uno de los pilares de diversidad e inclusión. Claro, nosotros llevamos ya varios años, pero bueno, este año se han hecho un montón de acciones en el tema de diversidad e inclusión y entonces el que es un apasionado de los vídeos, pues ha montado el vídeo con todas las acciones que hemos ido realizando, los diferentes grupos de voluntarios que forman parte en las diferentes acciones, porque no participan las mismas personas en la Semana de la Mujer que en la Semana de la Niña y la Ciencia, o en el de la homofobia, o en la semana, ¿vale? O en el de sesgos inconscientes, ¿no? Si hacemos un programa de sesgos inconscientes, que ya lo tenemos en marcha también, ¿no? Entonces, pues fíjate qué bonito que se han juntado para comentar cuáles han sido las diferentes acciones en las cuales cada uno ha participado, con las imágenes de la participación. Y ha elaborado un vídeo que no dura más que 3 minutillos, una cosa así, que le ha puesto música, que le ha puesto las fotos, que ha puesto toda la gente que ha participado, etcétera. Pues eso, ¿cómo no va a generar un engagement en las personas que están participando?
bien porque el que lo ha hecho, el vídeo, está súper orgulloso, porque además lo ha hecho fenomenal, bien porque el resto se ve reflejado en un vídeo en el cual se comparte con toda la compañía, etcétera, ¿no? Entonces, pues claro, esto incrementa muchísimo la autoestima, incrementa esa sensación de satisfacción de que, además de estar haciendo mi trabajo habitual, es que estoy aportando, es que estoy haciendo cosas que están ayudando a los demás, tanto dentro de la compañía como fuera de la compañía. Entonces, claro, te iba a decir, esto implica que hay competencias que para ellos están aflorando y nos permite también a la compañía identificar, pues afloran competencias de liderazgo, de trabajo en equipo, de tolerancia, de resiliencia, de flexibilidad, de espíritu emprendedor, de innovación. Pues todo esto es un lujo, ¿no? Poderlo ver y poderlo ver sin tener que buscar un assessment o sin tener que buscar otros Claro. medios por los cuales identificar, ¿no? Personas que tengan estas capacidades. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que todas las personas que están participando, y hay estudios que lo demuestran, que se aumenta la percepción de la compañía, se aumenta el compromiso, tienen una mayor capacidad para gestionar los cambios porque se meten ahí al lío, ¿no? Aumentan la red de contactos que tienen dentro de la compañía, salen de su círculo, ¿no? de influencia y de repente están hablando con la directora general o están hablando conmigo o con el director de ventas y están teniendo una red de contactos que de otra manera pues no podrían tener, ¿no? Y esto lógicamente genera un engagement y yo te puedo decir que para nosotros el medidor es el Employee Engagement Survey, ¿no? La encuesta que Sí. hacemos a empleados y hemos subido, cada año subimos, pero ahora estamos ya en un 76% de satisfacción, que es muy alto, ¿no? Para lo que es el Employee Engagement. Y la participación es muy alta también, o sea que... La verdad es que sí, bueno, yo que conozco muy bien vuestra compañía por el proceso que habéis seguido hasta ganar los premios, habéis tenido una evolución impresionante. Siempre habéis sido una compañía que trabajaba mucho el ámbito de la gestión de personas, pero habéis dado un salto importantísimo en lo que es la transformación, es en adaptaros a la transformación, a lo que pide el nuevo entorno desde la perspectiva de las personas. Y lo que me estás contando, fíjate, yo es que creo que trabajar con este convencimiento, la pata de la RSC y sobre todo la S, tiene beneficios en tantos ámbitos y es una manera mucho más creativa de trabajar el desarrollo de las personas. Ahora que se habla tanto de creatividad, bueno, pues es que esto es así. Y tienes un impacto que es como una, ¿cómo se dice esto? Como el efecto mariposa, Sí, sí, ¿sabéis? sí, 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 Haces sí. uno y va El calando más contagio, allá. el efecto contagio, sí, sí. Exactamente, exactamente. Y eso sí que genera cultura. Eso sí que genera cultura. En vuestro caso, Teresa, además no me he dado cuenta que eres tocaya mía, porque yo soy también Teresa, así es que... Bueno, en este caso te voy a contestar yo a esta Ah, parte, perfecto. con lo Estupendo. cual, nada, bueno, Alberto. muy alineado un poco también con lo que ha comentado César, evidentemente, sobre este tema. Bueno, pues, por supuesto, todo este tipo de acciones que ha comentado mi compañera Teresa tiene un impacto muy positivo en los propios empleados. Ya de por sí, nosotros somos establecimiento sanitario, sector sanitario, ya lleva un poco dentro del ADN la parte solidaria, se sabe un poco tema médico, son muy solidarios. Los ópticos ya de por sí les encanta este tipo de acciones porque al final quieren de alguna forma aportar a la sociedad, pues de alguna forma algún tipo de beneficio, sobre todo a aquellas personas o colectivos mayormente excluidos. Entonces, este tipo de acciones, por supuesto, genera un orgullo de pertenencia y un networking importante, porque justamente de las acciones que ha comentado mi compañera, por ejemplo, la de la acción del desierto de los niños, no es solo el que los empleados van allí y evidentemente luego vienen, cuentan su experiencia, las vivencias que han vivido allí, sino que luego, a posteriori, luego hay un nuevo trabajo, porque al final se gradúa y luego cuando llegas allí, evidentemente hay que gestionar el pedido de cristales, el montaje de esas gafas y el envío de todo ese material a donde se ha estado, en los pueblos en los que se ha estado. Y al final, para este tipo de cosas también se cuenta dentro con la propia plantilla. La propia tienda que incluso fuera de su tiempo dedica tiempo a estas acciones para el montaje de las gafas o incluso personal de sede. Hablamos del director de ventas de franquicias, el director de ventas de sucursales, en mi caso yo que también he participado, por supuesto, o Teresa, en dedicar también tiempo a esto y, por un lado, estar con nuestros compañeros y de alguna forma fomentar esa relación entre todos
trabajando conjuntamente en este tipo de acciones y al final genera un muy buen ambiente. Y de otro lado, que al final aprender también, nosotros que no estamos en la óptica día a día, porque al final estamos en la oficina, también aprendemos distintas cosas que no conocemos y bueno, al final aprendes también un conocimiento, con lo cual también este tipo de acciones no es solo la acción en sí, sino lo que lleva aparejado dichas acciones, con lo cual, lo que digo, el orgullo de pertenencia, este networking interno que se genera, porque este propio pilar genera esto. Y por supuesto, a nivel employer branding, nosotros que estamos en el sector de la óptica, hay pocos ópticos que se gradúan cada año, son personas muy jóvenes. Sí. Ya ellos, estas personas que quieren incorporarse al mercado laboral, ya en las propias entrevistas demandan o incluso investigan cómo de responsable o qué política de RSC tienes dentro de la propia compañía o qué haces, porque al final es importante esto como marca empleadora, con lo cual sí que hacen mucho hincapié en este tipo de cosas y por supuesto, como hemos comentado, primero hay que venderlo internamente, somos empresa franquiciadora, con lo cual nos encargamos de generar una newsletter que hacemos llegar a nuestros empleados, donde tiene su peso la parte de talento, tiene su peso la parte de compensación y beneficios, tiene su peso la parte de formación, hablo de las áreas que componen la dirección de personas y sostenibilidad y por supuesto tiene su peso la parte de RCC, porque al final esta newsletter tiene que impermeabilizar tanto a nuestros empleados como a nuestros franquiciados, porque es importante que la RCC también caiga en nuestros franquiciados, porque tienen que ser un pilar importante dentro de la gestión de este pilar, con lo cual es fundamental, con lo cual utilizamos la comunicación interna a través de la newsletter creada por nuestras compañeras del Departamento de Talento, que la verdad que lo hacen de forma exquisita y en un formato muy fácil de leer y atractivo, que al final lo que saques tiene que ser atractivo para que en la medida de lo posible este tipo de cosas se vean. Y la verdad que tenemos un porcentaje de apertura de la misma muy importante. Y al final, si permedizas, como tú dices, dentro, tus propios empleados harán de embajadores hacia afuera para que, evidentemente, a la hora del reclutamiento, incluso la venta de la propia empresa hacia afuera, pues llegue. Al final, tus mejores embajadores son tus propios empleados como marca. Siempre. Has abierto, te iba a decir un melón, pero no es una calabaza, la de la comunicación, porque al final la comunicación acaba luciendo y mucho, se convierte, es la transformación de la comunicación interna cuando tiene impacto. Lo que pasa es que eso es un tema que lo abarca tantísimo que casi que invitaría más adelante a hacer otro webinar, porque lo ligamos a lo que estáis comentando, a todas las actividades de RSC, y bueno, es que sería para hablar y no callar. Me gustaría en cualquier caso, que a lo mejor algún día os lo pido, que me enseñéis eso, cómo hacéis el proceso de comunicación para que al final todo este esfuerzo pues cale y las iniciativas se pongan en marcha. Yo ahora quería escuchar la opinión de nuestro anfitrión, de Guillermo. Quería preguntarte por qué el propósito, todos tenemos la intuición y nos lo están diciendo nuestros ponentes, ¿no? Pero aterrízamelo más. ¿Por qué el propósito influye tanto en el engagement? Bueno, la verdad es que han respondido súper bien ya a esta cuestión. Por poner un poco de contexto, yo creo que también viene los empleados que tenemos ahora, lo que buscan, cuáles son sus motivaciones y qué es lo que les hace decidir. Justo decía Alberto, me pregunta en las entrevistas cuál es tu política de RSC, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscan estas personas? Esto antes no se preguntaba, esto antes no sucedía, ¿no? Ha empezado a suceder ahora. Antes, ¿qué buscaban los empleados? Pues tenían una visión seguramente más largoplacista, buscaban la seguridad, la estabilidad, lógicamente el salario, que es algo que se mantiene en el tiempo. Incluso daba igual un poco que el trabajo te gustara más, te gustara menos, lo que buscabas era un trabajo para 30, 40 años, que de hecho es lo que me decían mis padres, ¿no? Busca un sitio y es de toda la vida hacer posible, ¿no? Pero esto ha cambiado, en mi opinión, ha cambiado significativamente, ¿eh? Y lo vemos más en la gente joven y según avanzan las generaciones quizá un poquito menos, pero la gente joven la vemos que justo viene con ese tipo de preguntas, ¿no? Oye, ¿qué políticas tenéis? ¿Qué valores tiene la compañía? ¿Qué cultura de empresa tenéis? Porque lo que buscan es sentirse alineados. Lógicamente buscan un montón de cosas más, que hemos hablado ya en otros webinars, buscan beneficios, buscan flexibilidad, teletrabajo, todo ese tipo de iniciativas que al final lo que hacen es que componen la propuesta de valor al empleado, ¿no? Yo creo que viene de aquí el por qué influye tanto, ¿no? Porque al final es lo que nos diferencia. Lógicamente, cuando una compañía hace políticas de RSC, yo creo que busca dos cosas. La primera es que a la gente que dirige les motiva todo esto.
no creo que haya compañías que hagan este tipo de acciones si de verdad no hay un interés por hacerlas, es decir, sin ningún retorno, sin búsqueda de ningún retorno. Y luego, lógicamente, también piensas en qué es lo que esto te genera para tu negocio, ¿no? Y es inevitable pensarlo. Y te genera, yo creo que dos cosas. Una, la primera, que también justo la comentaba Alberto, es qué impacto tiene sobre tu plantilla, ¿no? Y viene del contexto que ponía antes, de cómo alineamos los valores con las personas. Y además también me quedo con una parte que ha dicho antes, creo que ha sido Serezade, el convertirlo en un juego también. La parte, porque tú puedes hacer una política de RSC donde nadie de la plantilla esté involucrado y oye, pues tienes tu impacto positivo en el mundo y está súper bien, pero coge muchísima más fuerza cuando de verdad, y lo comentaban también antes Alberto y Teresa, cuando implicas a los empleados, ¿no? Cuando son los empleados los que mueven y fomentan estas iniciativas, ¿no? Cuando van al desierto a estas misiones de las gafas y del tema más médico, ¿no? Desde la parte de la visión, o desde recoger también el material de los océanos o del Mediterráneo, que yo tengo muy cerquita. Creo que ahí cuando implicas a tus empleados es cuando de verdad esto genera un impacto y donde la persona de verdad siente, oye, pues mira, esta empresa en la que estoy me representa, ¿no? O sea, me siento aquí a gusto porque no es algo extraño a mí, sino que hacen justo lo que yo pues estoy interesado. Fíjate, ¿Sí? no, Sí, te Serezade. iba a decir si puedo yo aportar Sí. algo ahí. Pues, porque fíjate, nosotros, claro, el propósito es algo muy genérico en líneas generales, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, ¿no? Para nosotros nuestro propósito es hacer el mundo más sostenible, construyendo confianza en la sociedad a través de la innovación. Ahora, tú eso se lo cuentas a 2.000 empleados y los 2.000 empleados dicen, perfecto, ¿y yo qué? ¿No? Entonces, pues ahí nosotros nos planteamos efectivamente que cómo es posible que estemos trabajando o que llevemos mucho tiempo trabajando sin estar conectado el propósito de la compañía con mi propósito personal. Claro. Entonces ahí nos dimos cuenta que había una acción importante que había que hacer y que no la habíamos hecho. Y la hicimos hace 2 años, me parece ya, que fue una acción que denominamos el Purpose Curving, que fue simplemente preguntarle a cada empleado cuál es tu propósito. Hicimos sesiones para que cada uno de los empleados dedicase un tiempo y era, entre comillas, mandatorio, vamos a decir, ¿no? No era mandatorio, pero bueno, animábamos a que todo el mundo lo hiciera, formamos a los managers para que los managers pudieran tener las sesiones, las hicieran con la gente, eran como con entrevistas unos con otros para identificar cuál era su propósito, los valores y tal, para finalmente poder descubrir que cualquiera de nosotros, en cualquier lugar en el que estés trabajando dentro de la organización, puedes conectar con el propósito de Fujitsu, porque si no, parece que los propósitos de la compañía en general quedan como muy bonitos para comunicarlo, muy bonito hacia el exterior, pero realmente cómo lo hago mío, ¿no? Y yo creo que ha sido un proyecto que ya han pasado como unas 800 personas que han elaborado su propósito. ¿Y por qué sabemos que lo han hecho 800 personas? Porque además les hemos pedido que lo publiquen. Entonces tenemos una web en la cual tenemos lo que es el propósito de la compañía. Todos los directores han puesto cuál es su propósito, sus valores y lo que ellos consideran que hacen para impactar y que da resultado. Y luego el resto de los empleados en ese site tenemos colocados cada uno nuestro propósito, con la imagen que tú quieras poner que te identifique con el propósito, con los colores que tú quieras, ¿sabes? Entonces ha sido un proyecto muy bonito que dentro de lo que decimos, ¿cómo influye en el engagement? Pues influye tanto que nosotros hemos pensado que teníamos que hacer algo para que la gente también conectara. Porque una cosa es que nosotros lo sepamos, digamos, como expertos, si quieres, ¿no? O los Gallup de turno, o, ¿sabes? Y otra cosa es que yo como empleado diga, ostras, es que realmente conecta mi propósito, conecta perfectamente con el propósito. Y por eso estoy aquí. Y por eso llevo aquí 20 años, 15, 10, o por eso me he incorporado, ¿no? Pero es que eso es un pedazo de regalo que les habéis hecho. O sea, es un pedazo de regalo que se han tenido que trabajar porque es un viaje de autoconocimiento que no es fácil de hacer, pero en el fondo es un pedazo de regalo. Es precioso, la verdad. Y es el punto de partida para conectar, porque se habla tanto de propósito en sentido etéreo,
lo que dices, o ves que el tuyo, primero, que sabes cuál es el tuyo, y segundo, que el tuyo de alguna manera se imbrica con el de la casa con la que estás trabajando todos los días, 8 horas, bueno, pues es que eso ayuda y mucho. Tenemos aquí 2 empresas, Fujitsu, que tiene integrada dentro de recursos humanos, si no estoy equivocada, la parte de RSC, ¿verdad? Y en el caso de Alena Flelu, también forma parte de la dirección de personas, ¿verdad, Alberto y Teresa? Efectivamente. Claro, eso ya es un dato curioso. ¿Por qué tienen que trabajar de manera tan implicada ambos departamentos? Porque los organigramas corporativos, reconozcámoslo, a veces son un carajal, son un lío, uno por aquí, otro por allá. Bueno, pues, ¿qué os ha dado a vosotros trabajar de esta manera? Si quieres, empezamos ahora por ti, Teresa. Vale. Pues en nuestro caso, bueno, lo hemos decidido, consideramos que era importante organizar esta estructura por 2 razones fundamentales. Pues por un lado, creemos que, bueno, como todos sabéis, la RSC tiene 3 dimensiones, ¿no? La ambiental, la social y la gobernanza. Entonces, habitualmente tendemos a reducir la sostenibilidad, la RSC, a la vertiente medioambiental, que es la que es más conocida y más visible para todos. Entonces, nosotros lo que decidimos y vimos es que alinear la RSC y los recursos humanos nos lleva a poner el foco en las personas, en los empleados, los proveedores, en toda la sociedad en general en la que impacta la empresa mientras opera. Y esto nos lleva al final a poder trabajar de una forma muy potente toda la dimensión social de la sostenibilidad, al integrarla dentro del área de personas y poner aquí el foco. Además, este tipo de alineación, el alinear el área de RSC y la de recursos humanos, aporta a la empresa una serie de ventajas estratégicas, ya que, como hemos estado hablando a lo largo de este webinar, las iniciativas de responsabilidad social aplicadas a la gestión de personas se traducen, entre otras cosas, en una mayor motivación y un mayor compromiso de los empleados con la empresa y, al final, con los objetivos de la misma. De esta manera, al hacer esta alineación, mejoramos potencialmente la gestión interna de la compañía, ya que el compromiso de los empleados aumenta y, en consecuencia, también la calidad de su trabajo. Y adicionalmente, también hemos encontrado, desde nuestro punto de vista, una razón muy importante para gestionar y para que la RSC siempre en alianza con el área de recursos humanos. Y es que los profesionales de los recursos humanos son habitualmente los encargados de comunicar e integrar la filosofía de la empresa en los demás departamentos. Por lo que, al estar alineadas ambas áreas, se van a encargar también de transmitir los valores de RSC de la empresa para que lleguen a todos los empleados, integrando estos valores dentro de la propia cultura corporativa. Entonces, bueno, de la suma de todas estas razones nos llevan, a nuestro punto de vista, a entender que la mejor forma de trabajar es en alianza, y desde que hemos creado el área de RSC lo vimos claro, se creó en esta dirección y nos está dando unos bastantes éxitos. Estamos muy contentos con este desarrollo. Yo creo que me has dado el título del resumen de este webinar. Luego te lo diré. Sí, y va a ir un poco por el decálogo de la RSC más RH. Por ahí va. Vamos a completar este decálogo con Sherezade, que ahora te escuchamos, Sherezade. Sí, pues fíjate, nosotros al principio no lo teníamos ligado, no estaba ligada, estaba la RSC por un lado y luego Sí, recursos lo humanos habitual. por otro, ¿no? Pero sin embargo, pues hace cosa, pues igual de unos 10 años o una cosa así, ya lo integramos dentro de recursos humanos porque entendemos que recursos humanos, el que puede integrar todas las prácticas organizativas y proporcionar además las herramientas que permitan cambiar los comportamientos organizativos, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental porque entendemos que nos permite también aunar ese compromiso ético que tiene una empresa con la comunidad y con su entorno, pero también el compromiso que tiene con sus empleados, ¿no? Normalmente la RSC y tal, pues se suele relacionar más con la imagen externa, imagen de marca, etcétera, ¿no? Pero es que también se puede meter dentro de lo que sería la reputación interna de la empresa, ¿no? Pues cómo nosotros nos relacionamos también con los empleados. Fíjate que nosotros tenemos 7 pilares que tienen que ver pues, con diversidad e inclusión, el que decíamos, diversidad, inclusión y derechos humanos está todo junto. Tenemos el de well-being, tenemos el de medio ambiente, el de compliance, supply chains, el pilar de la comunidad. Pero pensamos que al final
aunque hay pilares en los cuales los responsables de cada pilar no están dentro de recursos humanos, pero nosotros tenemos la visión global de cómo eso puede impactar Claro. tanto dentro como fuera de la compañía, ¿no? Ujú. Porque si generamos, ¿no? Ese trabajar conjunto desde un mismo paraguas, ¿no? Que sería el paraguas de las personas en el centro, ¿no? Y las personas en el centro es dentro de la compañía, pero también fuera de la compañía, ¿no? Porque al final en la sociedad todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista de tecnología tiene que ver con poner a la persona también en el centro, ¿no? Todos los desarrollos, las apps, etcétera, que se están Ujú. haciendo y la investigación que hay en los diferentes sectores, ¿no? Eh, entonces, claro, el trabajar desde recursos humanos con esa visión, ¿no? Con ese foco en el people centric, ¿no? Es lo que hace que realmente los empleados quieran estar trabajando con nosotros y sean leales, ¿no? Nos ayuda en todo lo que tiene que ver con la atracción y la retención del talento. Porque claro, si el empleado al final está entendiendo el propósito, está viendo cómo el impacto social se tiene en cuenta tanto hacia afuera como hacia adentro de la propia organización, Ujú. pues al final lo más normal es que también estos empleados nos sirvan de referentes, ¿no? Por tanto, esas políticas, ¿no? de refer a friend, pues tienen éxito porque nuestros empleados están contentos y satisfechos y entonces nos traen gente buena, ¿no? O sea que yo creo que es todo un éxito el que esté todo imbrincado, ¿no? Dentro del mismo paraguas de la RSC por la capacidad que tenemos, ¿no? De comunicar y de generar esos espacios en donde eh, podemos cambiar, ¿no? Nuestros comportamientos, podemos reforzar nuestros valores, tanto hacia adentro como hacia afuera. Ujú. Yo creo que además, si queremos tener de verdad impacto, impacto en la organización, en los KPIs, en el negocio, e impacto fuera, tenemos que trabajar la sostenibilidad desde la perspectiva de creación de cultura. Mm, Entonces, eso totalmente. justifica que ambos departamentos tengan que ir como uno solo. Vamos a otra cuestión, ya por ir acabando, que tiene también mucho que ver con lo que estamos hablando, y es de qué manera, y esta pregunta va para Alberto, no, perdón, para Guillermo, para nuestro anfitrión, y es en qué manera la compensación y el propósito tienen una relación desde el punto de vista, digo, perdón, tienen una relación entre ambos. Porque generalmente Sí, lo que a se ver, hace es, bueno, incluso en posiciones directivas, pues se ligan unas cosas a otras. Pero más allá de eso, ¿cómo podemos entender ese binomio, Guillermo? nosotros es que entendemos el propósito casi como un beneficio más, ¿no? O sea, y de hecho, justo en todo el webinar estamos Qué hablando un bueno, poco de lo mismo, cómo el qué bueno. propósito al final está generando valor en esos empleados, ¿no? Entonces, aunque no es tan tangible como a lo mejor una tarjeta de restaurante o un seguro, realmente es como un beneficio más. De hecho, bueno, en Flexo ya sabéis que llevamos, cuando éramos Flexo, que ahora hemos dejado de ser Flexo y somos Betterfly, en Flexo llevamos muchos años haciendo planes de retribución flexible, donde pues, las compañías, como por ejemplo Alberto nos conoce bien, que es cliente nuestro, implementaba planes de beneficios para, oye, voy a cuidar a mis empleados, ¿no? Y le daba pues, estos tangibles que comentábamos antes, ¿no? Tarjetas de restaurante, seguro de salud, que están súper, súper bien. Lo fuimos ampliando con un montón de beneficios más durante esos años. Ahora estamos saliendo también de la mano de Betterfly la parte del cuidado físico y mental con nuestra plataforma bueno, pues justo de esto, ¿no? Para el cuidado de los empleados. Pero nosotros, entendiendo que el propósito es un beneficio más que le damos al empleado, lo que intentamos hacer es, y lo decía también antes cuando en la otra pregunta, es implicar a los empleados en esto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que intentamos es que tenemos una aplicación que le damos, ya sea de retribución flexible, de cuidado físico, de cuidado mental, y implicamos al empleado a que se cuide, y cuando se cuida lo que hacemos es que le damos la posibilidad de que haga donaciones o que participe en causas sociales, porque puede ser donaciones de alimentos, puede ser donaciones de agua donde no tienen agua potable, o puede ser, por ejemplo, plantar un árbol, ¿no? Entonces entramos en ese juego, antes hablabais de esto de implicar o motivar a los demás, ¿no? Nosotros llamamos el círculo virtuoso, ¿no? En el cual el empleado se cuida y cuando me cuido, mira, oye, pues puedo cuidar a otros, ¿no? Y constantemente tengo esa motivación de me voy cuidando a otros, ¿no? Esa es un poco la idea que tenemos nosotros. Entonces, siguiendo con el mensaje, ¿por qué tienen que ir juntos? Pues porque es tanto un beneficio como para los empleados como para poder generar un impacto positivo, que es para lo que al final tenemos las políticas de RSP, ¿no? Siempre se ha dicho que la compensación habla de lo que es una organización, de su propuesta de valor y de lo que realmente aporta más allá de esa propuesta. Y yo creo que más claro imposible con lo que nos has comentado. Si os parece bien, pasamos ahora a la parte de preguntas del público porque tenemos, ¿vale? Teresa, ¿me aportar sobre este Sí, punto si es posible? perdona.
Sobre el Perdón, comentario, Alberto, sí. bueno, simplemente, bueno, esta es la parte más de compensas y beneficios, al final es un poco más el área de la que realmente gestiono yo dentro de la Elena Flelu, bueno, y está muy relacionado también con la responsabilidad social corporativa. Al final nosotros estamos muy centrados en el ODS 3, salud y bienestar, y por supuesto el ODS 8, trabajo decente, políticas para mejorar condiciones laborales. Entonces, muchos de nuestros beneficios, por supuesto, van vinculados a esto. Somos empresa del sector sanitario, con lo cual vendemos salud, vendemos gafas, vendemos aparatos de audiología, evidentemente, y nosotros internamente también a nuestros empleados ofrecemos, por supuesto, gafas gratuitas anuales, descuentos y audiología, porque al final lo que damos hacia afuera, también hacia adentro, y por supuesto, viendo el ODS 3, lo tenemos que ofrecer a nuestros empleados. Por supuesto, seguro médico gratuitos para ellos, que evidentemente creemos que pensamos en cuidar la salud de nuestros empleados y de alguna forma cubrirlo con esta parte, por decirlo así. En nuestra propia misión es un mundo sin barrera donde sentirse bien ya viene un poco también relacionado con el tema de la salud. Cuidamos evidentemente la salud financiera, física, el tema de la conciliación, pues un poco con política de desconexión digital, tema de teletrabajo y todo esto evidentemente vinculado a plataformas digitales. Un poco ha comentado Guillermo el tema, precisamente si hemos contratado sus servicios precisamente es porque queremos visibilizar todos esos beneficios que impactan en estos ODS, porque en su momento los veíamos que la gente los tenía, pero no les era visible. Y al final creo que es importante visibilizar todo lo que un empleado tiene, porque al final no sabe un empleado lo que tiene si no lo conoce, con lo cual esta plataforma nos ayuda a visibilizarlo y, por supuesto, darle también un papel principal a lo que vamos a comentar, a RCC. Hemos comentado lo de la newsletter como forma de llegar en comunicación interna a todos los empleados, pero también con este portal llegamos a todos porque tienen su entrada y pueden ver de forma personalizada su paquete retributivo y, por supuesto, dentro del paquete retributivo como un beneficio más, la parte de RSC. Queremos complementarla, por supuesto, con plataformas 360, o al final tenemos empleados dispersos a nivel nacional, pues con plataformas que aporten salud, nutrición, deporte, que permita compatibilizar con los trabajos, al final sector retail, horarios de mañana y de tarde, compatibilidad con la familia, con lo cual plataformas que les permita conectarse y descargar o ver el contenido en los momentos que ellos puedan y lo puedan compatibilizar con su vida familiar. Y atendiendo también a eso, a esa dispersión geográfica, donde en Madrid tenemos la sede, pero luego alrededor de toda España, pues tenemos un poco disperso a todos los empleados, que son 500, y por supuesto, en la medida posible también llegar a nuestros franquiciados. Internamente también en nuestras propias oficinas cuidamos la salud, fruta, máquinas con alimentación saludable. Al final, muy centrados en trabajar esta parte de lo de salud y bienestar y ser ejemplo yo mismo y por supuesto en políticas. La compañera ha comentado el tema de compliance. Nosotros también tenemos políticas de compliance, teletrabajo, desconexión. Al final nutrir a la compañía de políticas que la hagan fuerte y por supuesto alineada también con la estrategia de RCC. En todo esto que estás comentando, hace falta mucha comunicación para hacer ver el valor que tiene pues un plan de compensación total, porque en el fondo esto es, ¿no? de lo que estás hablando, y sobre todo de sensibilización. O sea, yo creo que hay una parte en la que la empresa tiene un reto importante para empoderar a los empleados respecto, por ejemplo, de su propia salud, de su propio bienestar, de su salud financiera, de todo eso que al final conforma el bienestar. No ya hablamos de felicidad, sino el bienestar. Y el bienestar no es algo que la empresa te dé, es algo que la empresa te puede facilitar, pero que tú tienes que hacerte responsable de ello. Igual, da para otro webinar, así es que yo dejo ahí la puerta abierta. Paso con las preguntas. La primera es de Mónica. Muy buena pregunta, porque nos dice, claro, cómo animar a los colaboradores a participar cuando muchos de ellos están en modalidad teletrabajo. ¿Habéis, Sherezade y vosotros, Teresa y Alberto, adaptado algunas de las acciones de RSC a este formato Yo sí que os de puedo no presencialidad? Sí. En nuestro caso, al final, bueno, la fórmula es a base de imaginación. Es verdad que el teletrabajo ha venido, bueno, pues como nos llegó a todos y hay que adaptarse. En nuestro caso, por ejemplo, hemos partido un poquito
nos ha resultado un poco más fácil porque, como comentaba Alberto, nosotros tenemos unas oficinas centrales, pero la mayoría de nuestros empleados ya no es que estén trabajando, pero están en tiendas dispersas por toda España. Entonces, hay muchas acciones que son en formato presencial, los ópticos van como las que hemos comentado antes, pero luego hay otras acciones que decimos, ¿cómo involucramos a personas tan dispersas? Que al final es un poco por la misma situación que tener gente teletrabajando, ¿no? Gente que no tienes en una misma ubicación. En nuestro caso, ¿cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, en el caso de las campañas que hacemos en Navidades para que los empleados participen comprando regalos a niños que tienen familias sin recursos, que desgraciadamente no les pueden hacer llegar un regalo en Navidad, lo que hacemos es, vía mucha comunicación con las oficinas centrales. En este caso, por ejemplo, nosotros lo que hacemos hacemos en colaboración con Cooperación Internacional, que es una ONG. Ellos nos dan unas bolitas, cada bola indica la edad y el nombre de un niño, que es el niño al que vamos a hacer el regalo. Entonces, claro, yo no puedo enviar todas esas bolas por toda España. Entonces, yo lo que les digo a todos nuestros empleados de tiendas y a los franquiciados, todo aquel que quiera participar en esta campaña, me escribe y yo me encargo de te saco un vídeo abriéndote la bola, te mando la foto, luego, entonces ya tienes el niño asignado, me envías a mí el regalo y yo me encargo de la gestión. Entonces, bueno, al final todavía mucha comunicación, una comunicación muy fluida, muy constante, pero una comunicación muy participativa. Y propuestas originales, volvemos otra vez. Es que ahora hay muchas formas y muchas maneras de hacer las cosas, es así. Sherezade, ¿tú quieres añadir algo más o paso a la siguiente pregunta? A ver, es que nosotros la verdad es que estamos dispersos, pero también tenemos diferentes oficinas, ¿no? Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, ¿no? Entonces, nuestra forma de trabajar, aparte de que ya hemos dicho, ¿no? Que es todo voluntario, pero trabajamos a través de Teams, ¿no? Con el concepto de Teams. Entonces, realmente para trabajar juntos, pues yo creo que ya nos hemos acostumbrado tanto a trabajar de esa manera que tampoco nos hace falta ir en presencial. No obstante, cuando hacemos alguna cosa que requiere presencialidad, siempre la hacemos mixta, de modo tal que hay personas que pueden estar en presencia y personas que pueden estar conectándose por Teams o por cualquier otro sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros trabajamos muchísimo con la participación online, en diferido o como lo quieras llamar, ¿no? Pues, por ejemplo, hacemos los debates o los juegos que decíamos antes, ¿no? Pues sopas de letras, por ejemplo, o cualquier otro tipo de juego, pues de elaborar una caja o pintar un cuadro o cosas así, ¿no? Pues todo eso lo hacemos ay, que no me sale la palabra, en diferido, digamos, ¿no? Sí. Quiero decir, En remoto. entonces, ¿qué pasa? Que a través de Teams la gente puede colaborar con una pizarra, con no sé qué, Claro. podemos hacer 1000 cosas que permiten que la gente juegue, ¿no? La sopa de letras, pues la sopa de letras, por ejemplo, lo mandamos antes y luego, pues, el que nos mande primero, los primeros que hayan llegado y tal, pues tienen un premio y que lo hayan hecho bien y no sé qué, no sé cuánto. Bien. Y luego, como tenemos nuestro Yammer también, que es Yammer es como una especie de red social estilo, ¿sabes? Estilo el WhatsApp. Pues ahí también hay mucha interacción. Entonces, los vídeos se los suben, se los hacen, los compartimos. Quiere decir que nuestros canales de comunicación son tan abiertos que la gente que quiere participar, pues participa perfectamente en ambos modelos o en los 3 modelos, presencial, híbrido y online. La gamificación ayuda mucho, la verdad, en los formatos no presenciales. Pregunta de Carlos, además a este Carlos lo conozco. Hola Carlos, si me estás viendo todavía. Él quiere saber si estáis midiendo de alguna manera el grado de aceptación de las iniciativas que habéis puesto en marcha, cuál es su seguimiento en el tiempo y el impacto en la involucración de las personas en los resultados del negocio. Ya, pregunta del millón. Ya sé yo que conociendo a Carlos sé que iba a ir por ahí. ¿A qué le gusta saber eso? ¿Todo esto tiene un impacto real en el negocio? A ver, pues yo te puedo contestar que el impacto que tiene en el negocio, nosotros lo medimos de la siguiente manera, ¿no? Y es que, como sabéis, seguramente nosotros vamos por muchas de nuestras propuestas, pues tienen que ver con comunidad, con el ayuntamiento, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez más nos piden el tener información o el dar información que les permita conocer que efectivamente los empleados están involucrados, participando, etcétera, ¿no? Entonces,
ambos proyectos que ganamos tienen que ver precisamente porque somos capaces de demostrar que tenemos los diferentes pilares que están en marcha, que tenemos las diferentes acciones que están en marcha, etc. En cuanto al grado de involucración de la gente, pues depende. Ahí tenemos acciones que la involucración es muy alta en el mismo momento en el que se está realizando, pero como hemos dicho al principio, no sé si estamos ya en conexión o no, pero luego es que hay mucha gente que también puede ver o puede participar en diferido. Por tanto, tenemos también indicadores que nos dicen pues, el número de personas que ha participado posteriormente a lo que sería la sesión en vivo o el webinar en vivo, etcétera, ¿no? Luego, por otra parte, claro, es verdad que nosotros de los 2.000 empleados que tenemos, pues no todos participan en todas las acciones, pero lo que sí que hacen es utilizar la información y el conocimiento que hay de todas las acciones que tenemos para poder influir en el cliente. Entonces, a lo mejor yo no he participado en el Día de la Mujer, ¿no? En las acciones que hay a lo largo de la Semana de la Mujer, pero cuando estoy con el cliente sí que voy y le cuento que en Fujitsu hacemos la Semana de la Mujer, ¿vale? Por tanto, ese cliente ya se pone en contacto con nosotros, ya nos dice qué estamos haciendo y ya a partir de ahí compartimos. Entonces, claro, no es algo, yo sé que este amigo tuyo, pues seguramente que busca un dato concreto de decir, pues mira, yo tengo este KPI y este KPI lo mido así y ya está. Pero es que son varios los inputs que te permiten medir que lo que estás haciendo funciona. Además de que lo preguntamos, porque en cada acción preguntamos y cuestionamos, no solo por acción que elaboramos, sino también luego dentro del Employee Engagement Survey también volvemos a preguntar qué tipo de acciones os han parecido interesantes, las que no han parecido interesantes o qué otro tipo de acciones podemos hacer. Por tanto, tenemos diferentes inputs que sí que nos ayudan a ver que efectivamente tiene una participación y un impacto y que impactan en el negocio, por lo que te digo, porque cada vez más negocio necesitamos participar y colaborar para explicar lo que nosotros estamos haciendo dentro de las diferentes áreas de solidaridad. Algún día alguien vendrá con una herramienta que nos permita saber si el cliente además nos elige por todo esto, que acabará siendo así, ¿eh? Yo estoy convencida Pues que yo te digo acabará que siendo así. en los concursos públicos Seguro que sí, sí. en los concursos públicos sí, porque además tienes unas puntuaciones que son las que te dan el valor Sí, sí, pero diferencial. yo voy Digamos. más allá. El cliente de tienda es que estoy bueno, yo de hecho ya lo hago, ¿eh? Ya empiezo yo digo, este que lo conozco bien, este es el que compro. Y ya está, es así. A ver, un buen punto este de los indicadores inmediatos y a medio y largo plazo. Nos pregunta Alejandra, ¿cómo se puede medir el engagement con otra opción que no sean las encuestas? Y esta ya es una pregunta para ambos, para Fujitsu y para Elena Flelu. Pues en nuestro caso, un poco en la línea de lo que ha comentado, se le está, además de hacer las encuestas, que sí que hacemos encuestas anuales, encuestas de satisfacción en la que introducimos este tipo de preguntas, luego también lo que hacemos es un seguimiento, hacemos un seguimiento de la participación, vemos cómo repiten, también de alguna forma intentamos medir cómo gamifican los propios empleados. Por ejemplo, podemos ver en las tiendas cómo cuando participa una persona consigue atraer, luego vemos que en su propia tienda incrementa la participación de esos empleados cuando comparten la iniciativa. Y lo que también podemos ver es el compromiso y la lealtad de estos empleados hacia la lealtad, que era una palabra muy fea, pero bueno, al final el compromiso y el sentir como propia la empresa de estos empleados, que los años de continuidad en la empresa suelen ser más elevados y eso también se puede medir. Y también un punto que comentaba Serezade, que a mí me parece, además, es muy positivo para el negocio, pero muy, muy bonito desde la gestión de la sostenibilidad y de la gestión de las personas, es como ellos trasladan el mensaje a los clientes, ¿no? Nosotros vemos cosas, por ejemplo, pues, por poner un ejemplo concreto, en la iniciativa del desierto de los niños que he comentado al principio. Nosotros mismos al principio, cuando hacíamos esta acción, como es una acción que hacemos muy vinculada al propósito de la compañía,
tampoco poníamos el foco en comunicarla. Y son los propios empleados los que sí que lo han puesto. Sienten tal orgullo que la quieren hacer saber. Son ellos mismos los que luego, cuando han vuelto de la acción, nos han pedido, oye, por favor, dadnos carteles para que allá donde vayamos a graduar se vea que somos de AFLELU y que estamos graduando. Cuando grabad los vídeos, que lo queremos compartir, o sea, luego ellos mismos lo involucran, lo cuentan y nos ayudan a transmitir el mensaje a los clientes, con lo cual acaba repercutiendo positivamente en el negocio. O sea, que está muy unido, es muy vinculado y se puede medir. Es verdad que todavía no tenemos el sistema de medición perfecto, pero bueno, poquito a poco vamos metiendo indicadores que nos van permitiendo un poco conocer más allá este impacto. Estupendo, pues ya vamos a ir acabando porque nos quedan nada, 6 minutitos. Tengo una última pregunta, bueno, son 2 que hace Mónica y la primera es para Fujitsu. Nos dice Mónica, dice, bueno, me ha encantado el proyecto Tu Propósito. Yo creo que a todos nos ha encantado, como el desierto de los niños. Yo creo me han gustado mucho los dos, pero en el caso de Mónica dice, me ha encantado este proyecto. Dice, en aquellos casos que podía ser distinto, ¿cómo lo gestionasteis? ¿Se dio el caso? ¿Tuvisteis que adoptar alguno de los valores que saliera de los empleados que no teníais contemplado? Pues fíjate, es que si te das cuenta, yo como he participado además en más de una de las sesiones del propósito, si te das cuenta es que no hay forma de que tú no puedas engancharte con hacer el mundo más sostenible, construyendo confianza en la sociedad a través de la innovación. Si no te enganchas por la innovación, te puedes enganchar por la sostenibilidad. Si no, te puedes enganchar por la construcción de la confianza. O sea, no he tenido ningún caso, honestamente, ningún caso en el que alguien su propósito no pudiera hacerlo, no pudiera engancharse con el propósito global de la compañía. Porque en cualquier entorno, en cualquier tipo de trabajo que tú tengas, puedes necesitar generar confianza, puedes necesitar impactar en la sociedad, puedes necesitar ser creativo, puedes necesitar hacer algo de manera consistente y sostenible. Quiero decir que si te das cuenta que es uno de los orgullos, ¿no? A lo mejor que tenemos es que nuestro propósito es un propósito que es que puede enganchar a cualquier persona una vez que has hecho ese trabajo que decíamos antes, ¿no? De introspección y decir, oye, ¿cuáles son mis valores, no? Porque todo esto también luego conecta con los valores de Fujitsu, etcétera, ¿no? Y cuáles son tus valores principales y qué es lo que tú pones en valor para efectivamente que tu propio propósito se pueda llevar a cabo y que efectivamente enganche con el propósito de la compañía. Honestamente, es que no hemos tenido ningún caso en el que no pueda enganchar. Y si miras bien lo que es la frase, te darás cuenta que es muy difícil que alguien no enganche ahí, porque te puede enganchar por cualquiera de los apartados de las palabras que forman parte del propósito, ¿no? No sé si con Gracias, eso le he Elizabeth, contestado. porque sí, a mí por lo menos me ayudas mucho porque me has dado el cierre de la sesión, pero como tengo una última pregunta, engancho y me lo guardo en cuanto acabemos. La última pregunta es para Guillermo, también de Mónica, y nos dice, ¿cómo se llama, Guillermo, esa aplicación que comentas de beneficios? Yo creo que se estaba refiriendo a la de Betterfly, creo. Pero sí, a la nuestra. ¿sí? La estamos lanzando justo este mes, la de beneficios en las que, entiendo que se refiere a que la aplicación de Wellbeing, la estamos lanzando justo este mes en España y es como nuestro nombre, ¿no? Betterfly. Y nada, en breve estará y seguro que nos pondremos en contacto con Mónica para contársela. Bueno, pues ya está, vamos a acabar en tiempo. Yo os agradezco de verdad el tiempo que nos habéis dedicado, la confianza con la que nos habéis compartido los proyectos que tenéis en vuestras organizaciones, tanto en Fujitsu como en Allen AFLELU, y a vosotros, Guillermo, por apoyarnos y por proponernos este tema. De verdad, que ha sido idea vuestra y creo que ha dado mucho recorrido y que puede dar todavía más. El cierre que se me había ocurrido, pues es el siguiente. Al final, todos necesitamos sentirnos útiles. Y cuando vemos otras realidades a nuestro alrededor, se nos caen muchos paradigmas y se abren nuestros corazones. Y el hecho de que podamos ayudar con un proyecto más grande, más pequeño, pero que vemos que nuestra acción tiene un impacto directo, que lo vemos con los ojos, lo tocamos con las manos y lo compartimos, como os digo, desde el alma y con el corazón, pues eso genera eso que comentaba Sherezade, de que es muy difícil que ningún propósito personal no enganche por algún sitio con un propósito corporativo. Si ambos están formulados como tienen que estar formulados, por supuesto. Yo simplemente os animo a todos los que nos habéis seguido, que habéis sido pues más de 60 personas, ahora ya estamos, claro, despidiéndonos y cayendo,
que entréis en esta dinámica, conociéndoos bien a vosotros mismos como compañía y dejando también a vuestros empleados que se conozcan con vosotros. Por mi parte nada más, un abrazo, seguid cuidándoos mucho y hasta un próximo webinar, una próxima sesión. Un abrazo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta Gracias. luego. A Gracias. vosotros. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego.